El hogar es el lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Te damos la bienvenida, Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta. En este día, como matrimonio, estamos llevando el culto familiar. Qué tan importante, hermanos, que en ese hogar cada día se edifique en las manos del Señor y cada día la familia esté unida en el amor de Dios. Es el deseo que el Señor tiene en los hogares. Bienvenidos sean. Estamos llevando este día, hermanos, la oración, suplicando al Señor que ahí donde te encuentres en tu hogar, no dejes de orar. Recordemos que nuestros amados están expuestos al peligro y a la tentación. Pidamos su dirección y su cobertura. Ese cerco protector el Señor lo dará a aquel que lo busca y lo clama. Bienvenidos sean. Y a todos aquellos que a través de la red de canales del Evangelio Eterno se están uniendo en este día a través de este tiempo de oración en el culto familiar. Queremos consagrar este tiempo que el Señor va a hablar a la presencia del Espíritu Santo, que Él sea el que dirija y el que gobierne ese tiempo de familia y de oración. Para eso, Sergio, tenemos que pedir la guianza del Espíritu Santo y consagrar nuestra vida al Señor para que lo que hable caiga en tierra fértil. Vamos a hacer la oración.
Si no puedes arrodillarte porque estás en un lugar público o posiblemente enfermo, donde te encuentres, dobla rodillas espirituales y ruega al Señor en este día su bendición y su protección. Vamos a orar. Padre amado, humildemente de rodillas clamamos a ti, reconociendo nuestra falta, reconociendo nuestros errores. Perdónanos, Señor. Venimos ante ti, Hijo de Dios, a suplicar ante todo que no tomes en cuenta la indiferencia. Sabiendo hacer lo bueno, cometemos faltas. Hogares desbaratados, familias desunidas, hijos en rebeldía, nietos que se apartan de ti. Te suplico que nos des la gracia de la sabiduría divina para hablarles, para testificar tu amor. Ayúdanos a ser obedientes a tus principios, a tus mandamientos. Danos la gracia del perdón. Oramos por el Padre y la Madre, por las lágrimas que se depositan en ese trono de gracia. Aquel Padre y Madre que ora y sufre por sus hijos, ruego que les consueles. Señor, rogamos por los matrimonios, por las familias, por los más pequeños. Y te pido que la luz de tu presencia, Señor, alumbre los ojos y el entendimiento de aquel padre a madre, y te dé gracias, Señor, en esta oración. Perdona el pecado, perdona la falta, y danos la gracia de tu bendición. Espíritu Santo, eleva este ruego, elévalo y transforma nuestras oraciones imperfectas, elévala, Señor, y rogamos que la sangre de Cristo nos cubra y nos dé gracia. Gracias, Hijo de Dios, por interceder por el matrimonio, por la familia. Pongo necesidades y súplicas que cada uno de nosotros trae, las conoces y las sabes. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. 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 Estamos llevando en este día la familia. Estamos suplicando al Señor que Dios dé gracia en lo que se va a testificar, lo que se va a hablar, está en Primera de Timoteo 4:1. Oigamos lo que la palabra dice en Primera de Timoteo 4:1. Y aquí, hermano, el Señor nos previene claramente. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Queridos hermanos, hay tiempo, hermano, en que Dios nos habla en este tiempo. Tristemente, hermanos, hay cosas que son influenciadas por el enemigo y por falta de conocimiento el pueblo perece. Por eso es importante, hermanos, ir a la palabra de Dios para que el Señor nos dé la convicción en nuestro corazón. Hay muchas maneras que podamos ser engañados. Hay una de ellas que por las influencias y malas compañías o enseñanzas equivocadas. Y de eso va a hablar, hermano, la palabra de Dios. Cuidemos el hogar, cuidemos la familia, cuidemos a los más pequeños, hermano. Hay mucha influencia alrededor del mundo entero y el enemigo donde más trabaja es en la juventud, porque ahí está el vigor, ahí está la fuerza. Pidamos en este día un cerco protector y seamos obedientes a lo que dice el Señor. Lo que se va a hablar en este día, tradiciones que engañan. Ve lo que dice la palabra de Dios acerca de tradiciones que Dios no aprueba. Pidamos en este día ser obedientes a principios y mandamientos. Sergio, tradiciones que engañan, y eso lo acabamos de ver en Primera de Timoteo 4:1, donde claramente el Señor nos habla de tradiciones que engañan. Así es, Amén. en nuestra vida cotidiana, todos nosotros, hermanos, somos influenciados por las costumbres, por las tradiciones, dependiendo de la región, del país, de la ciudad, de la nación donde usted viva. Se nos han impuesto, hermanos, un tipo de celebraciones que durante años, por costumbre o por tradición, nosotros las celebramos. Y muchas de ellas, hermanos, lamentablemente no conocemos el trasfondo espiritual
de dónde provienen y por qué se impusieron. Hay varias maneras, hermanos, en que nosotros podemos ser engañados. La misma escritura nos decía aquí en el texto que acabamos de leer, primera de Timoteo 4:1, donde el apóstol Pablo nos previene y nos avisa que el mismo Espíritu dice claramente, es decir, de una manera puntual, de una manera precisa y de una manera entendible, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Pablo, hermanos, leía las escrituras, conocía de las escrituras. Pablo era guiado por el Espíritu Santo para que él tuviera la revelación de lo que Dios hablaba por medio de su escritura. Recordemos que la escritura, hermanos, fue escrita por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo guió a los santos hombres de Dios para que la escribieran. Es decir, la influencia del Espíritu Santo actuó sobre hombres normales, pero cuando la escribieron no era el pensamiento de ellos, era el pensamiento del Espíritu Santo. Por eso Pablo lo confirma y lo dice enfáticamente, pero el Espíritu dice claramente, sin equivocación, de una manera precisa. Dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y cuando dice en los postreros tiempos, se está refiriendo a los días que han de venir. Algo postrero es algo que esperamos que suceda. Pero para que esperemos que esos postreros tiempos vengan y se cumplan, tiene que haber un principio. O sea, ¿cuándo iniciaron esos postreros tiempos? Estos postreros tiempos, hermanos, inician cuando nosotros aceptamos el Evangelio, cuando nosotros aceptamos la salvación de Jesús, cuando nosotros aceptamos obedecer su ley moral, cuando nosotros aceptamos sus mandamientos. A partir de ahí, porque ya tenemos la luz de Dios, empiezan los postreros tiempos. ¿Por qué? Porque son los días que han de venir. Sin en cambio, Pablo dice que cuando nosotros nos convertimos y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el adversario, hermano, no se queda complacido, ni se queda sin hacer nada. Él pone un espíritu contrario para rechazar la luz que hemos recibido. Y muchos caen en esta trampa y apostatan de la fe, porque así está escrito. La palabra apostasía quiere decir, hermanos, negar la fe. Y esa es la trampa del adversario, que lo que nosotros hemos aceptado y confiado, el plan del adversario es venir y destruirlo. ¿Y cómo lo hace? Como la escritura lo dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ese es el plan del adversario. Por eso decíamos que en nuestra actualidad hay muchos o algunos que caen en el engaño de Satanás. Y esto es por medio, hermanos, de malas compañías, malas influencias. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién nos juntamos? ¿Con quién convivimos? ¿Son buenas o malas influencias? ¿Fortalecen nuestra fe? ¿Nos hacen crecer espiritualmente? Son buenas. ¿Nos alejan de Dios y nos meten las tradiciones del mundo? Son malas. Por eso, hermanos, hay enseñanzas que son equivocadas por medio de la tradición y de las costumbres, que se han corrompido. La celebración y participación de fiestas con un trasfondo espiritual pagano ofenden a Dios. Por mucho que se presenten como fiestas, tradiciones, costumbres, como inofensivas, como divertidas y como agradables. Pero ¿qué es una tradición? Bueno, una tradición, hermanos,
según la definición griega, es una enseñanza transmitida oralmente de persona a persona o de generación en generación. Tenemos que admitir, hermanos, que hay tradiciones que son buenas, pero también en su mayoría hay tradiciones y costumbres que son malas. Recordemos solamente un pasaje, hermanos. Cuando Jesús manifestó el primer milagro en su ministerio terrenal. La Biblia nos lo revela y nos los presenta que fue en una fiesta de bodas, conocida como las bodas de Caná. Jesús, junto con sus discípulos, que eran 5, Juan, Andrés, Pedro, Natanael y Felipe, asistieron a esa fiesta. Por lo tanto, nosotros aprendemos que el cristiano, hermano, no se debe de aislar. Nosotros debemos de ser sociables, hospitalarios y debemos de atender las celebraciones principalmente familiares. Posiblemente no tenga nuestra familia la fe que nosotros tenemos. Pero nosotros, hermanos, estamos presentes para dar testimonio. Y esto es lo importante. Por eso Jesús se presentó a la fiesta. En aquel entonces las fiestas judías, hermanos, duraban una semana y se hacían en la casa del novio porque era una tradición y era una costumbre. Y se les atendía a los invitados para que se gozaran por el gozo y por la alegría y para desear sus parabienes, porque se estaba formando una familia a través de un rito sagrado, que es el matrimonio. Pero eso incluía tradiciones. Y aquí vamos a hablar de unas de unas tradiciones que son buenas, porque Jesús mismo participó en las fiestas de Caná. Cuando se agotó el vino, la madre de Jesús se acerca y le dice al Señor, el vino se ha acabado. Y Jesús, hermanos, de una manera comprensiva, atiende la súplica de su madre y es cuando viene el primer milagro, que convierte las vasijas que contenían agua simple en vino. Ahí está el primer milagro, ahí está el testimonio de Jesús en las fiestas de Caná. Era tradición de los judíos, hermanos, abastecer por medio del vino a sus invitados, pero era una ofensa cuando ellos no los podían atender porque se había agotado. Y estamos hablando del vino, hermanos, sin fermentar, es decir, del vino que no contiene alcohol. Ellos lo usaban como una bebida refrescante. Y Jesús, por costumbre y tradición de la familia, en las fiestas del matrimonio, Él suple esa necesidad. Entonces ahí vemos una tradición y una costumbre positiva. Pero también, hermanos, hay tradiciones y costumbres que ofenden a Dios. Y muchas veces nosotros participamos, pero no sabemos el trasfondo espiritual que es maligno. Aquí en el libro de Colosenses, capítulo 2, y el versículo número 8, el apóstol Pablo nos hace esta advertencia. Mirad que nadie os engañe. Y ahí caemos nuevamente, hermanos, en la sutileza del adversario, que es el engaño y la mentira. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según de Cristo. Aquí el apóstol nos hace una advertencia por el peligro de caer en el engaño y en el error por medio de filosofías y huecas sutilezas. La filosofía a la que se está refiriendo, hermanos, es un conjunto de creencias que de una manera racional se pueden estructurar para presentar una verdad o una mentira. Porque hay filosofías, hermanos, que nos presentan mentira.
pero hay filosofías que fundamentadas en una verdad, hermano, nos pueden presentar un conocimiento que nos beneficia. Por eso el apóstol dice, por medio de filosofías, o sea, del conjunto estructurado en el conocimiento que tenían, a eso está refiriendo. Pero también dice huecas sutilezas. Una sutileza, hermanos, es presentar de una manera aparente una mentira como si fuera verdad. Eso es una sutileza. Y, y muchos caen en filosofías extrañas o contrarias a la palabra de Dios y caen en sutilezas, celebrando algo que Dios no aprueba. Y esto, hermanos, lo vemos dentro del hogar y tristemente dentro de la iglesia, donde hay celebraciones que el mundo celebra y que son paganas y que se han introducido al hogar, pero también a la iglesia. Y podríamos nombrar un sinnúmero de celebraciones o de tradiciones o de costumbres que se han infiltrado en la iglesia y se celebran. Día de la Madre, Día de San Valentín, el Día del Pastor, el Día del Compadre, y el Día de la Secretaria, y un sinnúmero de celebraciones que se introducen, hermanos, pero que el trasfondo espiritual es para caer en qué? En el engaño de Satanás, porque nos hacen idolatrar al hombre y caemos en una comercialización donde hasta lo que no tenemos gastamos. Pero sigamos leyendo lo que la Escritura dice, según las tradiciones de los hombres. Es decir, hay tradiciones y costumbres, hermanos, que tienen un apoyo y un respaldo bíblico, como lo leíamos cuando Jesús participa en las bodas de Caná. Tradiciones, hermanos, que se cumplen y que no están en contra de la palabra de Dios. Pero también la Escritura nos advierte, y lamentablemente son la mayoría, que hay tradiciones que el hombre ha modificado, que el hombre ha impuesto, pero que traen un trasfondo espiritual pagano y que lejos de acercarnos a Dios nos alejan de Dios y lo ofendemos con celebrar la idolatría, con celebrar, hermanos, un sinnúmero de fiestas y de celebraciones paganas, conforme a los rudimentos del mundo, es decir, conforme a lo que el mundo nos presenta. En la antigüedad, hermanos, por lo que hemos leído, porque la Escritura nos dice que por tradición o por costumbre Jesús hizo un milagro de convertir el agua en vino, hoy en día, hermanos, los rudimentos del mundo son para adorar otro tipo de cosas o tener una manifestación pagana que van en contra de Dios. Es por eso que nosotros vemos cómo nos han enseñado que debemos de adornar nuestras casas o debemos de adornar nuestras iglesias con símbolos que aparentemente son inofensivos, pero que traen un trasfondo espiritual negativo. Cuando las iglesias, hermanos, se adornan de acuerdo a la moda o a la costumbre de la fiesta que se esté celebrando. Por ejemplo, en el Halloween se visten de naranja e inclusive algunos ponen hasta calabazas. Usted ha entrado a un hogar, hermano, donde ve puro ídolo, donde ve puros señales de idolatría, donde ve usted la invocación a los muertos. Todo eso es pagano y es una tradición y es una costumbre que Dios no aprueba. Y dentro de las iglesias también vemos algunos tipos de adorno que traen aprobio para la causa de Dios, conforme a los rudimentos del mundo, es lo que estamos comentando, y no según Cristo. Por eso, hermanos, que sutilmente, de una manera aparente, el adversario nos presenta este tipo de manifestaciones y argumenta, no hay nada de malo en poner un adorno.
No hay nada de malo en celebrar una fiesta pagana. Bueno, si realmente usted se dice ser cristiano, usted debe de estar cimentado en la verdad, escuchando lo que la palabra de Dios nos dice, atesorarla en su corazón, reflexionarla, pedir la dirección del Espíritu Santo y ponerlo por obra. No participéis en las obras infructuosas de la carne, dice la Escritura. Pongamos, hermanos, por delante nuestra fe. Pongamos por delante la obediencia a sus santos mandamientos, porque la Escritura es muy clara. Dice que no debemos de idolatrar ni adorar imágenes. Está escrito. Y todo ese tipo de celebraciones paganas, hermanos, es para eso, para idolatrar imágenes a través de cosas simpáticas que presentan. Y ahí es donde nosotros ofendemos a Dios, porque no nada más las idolatramos, sino que las adoramos. Y eso va en contra de la palabra de Dios. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo se manifestaban otro tipo, hermanos, de tradiciones y costumbres que Jesús reprende. Y aquí es donde nosotros sacamos una experiencia y ponemos un fundamento para reprender toda obra infructuosa y para no participar en fiestas por costumbre o por tradición. Vamos a leer el pasaje bíblico aquí en San Marcos, capítulo 7, versículos 7 y 8, donde la Escritura dice, pues en vano me honran, hablando Jesús, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿A quién le estaba hablando? A los fariseos. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los carros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas. Jesús reprende, porque ellos habían impuesto tradiciones humanas, se habían desviado, hermanos, de la obediencia a Dios. Dejaban el mandamiento de Dios y ellos mismos hacían sus leyes. Y muchas de esas leyes son conocidas como las leyes rabínicas, donde ellos, usando la religión, hermanos, ponían un manto para encubrir la maldad e imponían leyes como las que estamos leyendo, porque se aferraban más a las obras que el hombre había impuesto que a las obras de la justicia de Dios. Por eso dice, porque os aferráis a la tradición de los hombres. Los fariseos cuestionaban a Jesús, porque ellos señalaban a sus discípulos, a los apóstoles, que no hacían la tradición rabínica y que estaban en oposición a sus creencias. Ellos no los podían considerar como parte del pueblo judío porque no cumplían con las tradiciones o las leyes rabínicas que son las tradiciones de los hombres. Y estas tradiciones, hermanos, eran mucho de lavarse las manos, de lavar los utensilios, por aquello, y fíjense que ellos daban esta respuesta, por aquello de que podían haber sido tocados por un gentil. Y si un gentil tocaba algún utensilio y usted lo tomaba sin lavarse las manos, usted se podía contaminar por el pecado de ese hombre. Por ello ellos tenían este tipo de costumbres o de tradiciones que habían impuesto de ellos y las llamaban como leyes de pureza. En San Mateo capítulo 15, versículo 1 y 2, la Escritura dice, entonces vinieron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ahí están cuestionando a Jesús. Y ahí le están diciendo que por qué no solamente sus discípulos, sino de una manera están señalando a Jesús, que por qué no se someten a la tradición de los ancianos, es decir, a las leyes rabínicas,
a las leyes impuestas por los mismos hombres. Dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Esta pregunta, hermanos, tenía que ver con la observancia que ellos mismos habían hecho de la purificación ceremonial. Y el no cumplir con este precepto rabínico era considerado como un pecado aborrecible. Ellos, hermanos, para lavarse las manos tenían una costumbre, una tradición que ellos habían impuesto. Ellos mojaban la punta de sus dedos y mantenían su mano vertical. Y al mojar la punta de los dedos, el agua tenía que correr por la palma de su mano. El agua no debería de pasar la muñeca de su mano, porque se supone que lo demás no estaba contaminado. Lo único que estaba contaminada era su mano. Y después la frotaban y según ellos ya estaban purificados y ya habían lavado su mano y ya podían tomar de los utensilios. Este tipo de tradiciones y este tipo de leyes rabínicas, hermanos, estaban en contra de Dios, porque ellos decían que si no hacían eso, caían en pecado y que era un pecado aborrecible. Las reglas de la purificación, y había muchas otras, eran innumerables, y estas desviaban su atención a la ley sagrada de Dios. Y ahí está el fondo del engaño y del asunto. Ellos se olvidaban de guardar la ley de Dios, se olvidaban de escudriñar la escritura por cumplir con los preceptos rabínicos o con los preceptos de los hombres. Ellos se enfocaban más a las obras de la propia carne que a las obras de la justicia de Dios. San Mateo capítulo 15, versículo 9, la escritura dice, hablando a nuestro Señor Jesucristo en referencia a estos cuestionamientos que le hacían, dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El poder de los preceptos del hombre, hermanos, sobre los preceptos de Dios, es negar la fe. Y aquí es donde entra, hermanos, cuando nosotros participamos en la celebración de las tradiciones y costumbres que la misma sociedad impone para celebrar algo en especial. Por ejemplo, el Halloween, por ejemplo, la Navidad, por ejemplo, el Día de los Muertos. Todas ese tipo de festividades, hermanos, son de idolatría, son de invocación a los muertos. Y el mundo entero, hermanos, ha sido engañado porque han hecho o quieren hacer ver ese tipo de celebraciones como inofensivas, como divertidas, como agradables, siendo que el trasfondo de Dios es invocación a los malos espíritus, invocación a los muertos, invocación a Satanás, porque no se cumple, hermanos, la obediencia a los mandamientos de Dios y se cae en la idolatría y en la ofensa a Dios por medio de la participación de adorar al mismo Satanás por medio de ese tipo de celebraciones que para muchos, y repetimos, son inofensivas. Muchos disfrazan a sus hijos, hermanos, con cierto tipo de disfraces y lo ven agradable, lo ven divertido, pero en realidad, ¿qué están celebrando? Están celebrando una manifestación de invocación a los muertos. Los niños no saben, en su inocencia no lo saben, pero usted como cristiano, como hijo de Dios, lo tiene que saber. Y por lo tanto no debe de participar, ni debe de hacer que sus hijos participen de algo que no saben. Por eso, hermanos, que la misma escritura dice, pero en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y ahí es donde caemos a donde queremos llegar, que las tradiciones, hermanos, nos engañan. Y esto es precisamente, hermanos, lo que hoy, en muchos días, en nuestros días, muchos cristianos celebran y festejan este tipo de tradiciones y de costumbres. Y como decíamos, aún dentro del cristianismo,
sabiendo que todo esto ofende a Dios, introducen ese tipo de enseñanzas, de mandamientos de hombres para transquiversar la pureza del verdadero evangelio. Isaías 47:10, la escritura dice, Isaías 47:10, porque tú confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Aquí es cuando nosotros guardamos, hermanos, o tratamos de ocultar la verdad de Dios y celebrando una fiesta por tradición o por costumbre que son paganas. Usted en el fondo de su corazón dice, no es que yo no participo, pero eso es de una manera externa, pero en su corazón, hermanos, está el participar y dejarnos engañar por la mentira del adversario. Por eso adorna usted su casa, por eso pone usted imágenes, porque no hay una verdad cimentada. ¿Y qué es lo que dice usted? Nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia o conocimiento te engañaron, porque no está cimentado. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Entonces, quieren engañar a Dios. Usted probablemente ante sus amistades, ante la misma iglesia, probablemente dice, no, yo no participo de eso. Pero vaya usted a su casa y está llena de imágenes, está llena de adornos, está llena de la invocación a los muertos, muchas hasta ofrendas ponen. Entonces todo esto, hermanos, no es para criticar o juzgar a alguien, porque nosotros no somos nadie para hacerlo. Simplemente estamos leyendo la escritura y mucha de esa actitud que el mismo cristiano toma diciendo, nadie me ve, y donde anteponen un egoísmo yo y nadie más, es porque no tenemos, hermanos, un cristianismo bien cimentado y fundamentado y por lo tanto no hay obediencia. No hay peor mentiroso, hermanos, que aquel que se engaña a sí mismo, porque su conocimiento está entenebrecido. Proverbios 4, versículo 14. La escritura dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. El Señor nos advierte a no contaminarnos, a no celebrar fiestas paganas, a no idolatrar, a no cumplir con una tradición, una costumbre, hermanos, que traen un trasfondo espiritual pagano. Aquí la escritura nos está diciendo, no entres por la vereda de los impíos. Si usted se fija, la vereda está en singular, porque hay una, pero los impíos son muchos. Es decir, muchos buscan la vereda del mal. Ni vayas por el camino de los malos. La pregunta a usted ¿es usted de los muchos o es usted que busca los caminos de Dios? Ahí está la diferencia. Para algunos cristianos, hermanos, no tiene nada de malo celebrar o tal vez adornar su casa en Halloween, en Navidad y en otro tipo de festividades paganas. Para otros, por motivos de conciencia, no admite nada de eso. Porque su conciencia, hermano, está cimentada en cumplir con los verdaderos preceptos, requerimientos y mandamientos que la misma palabra de Dios nos da. Es por eso que hay una estrecha relación entre el conocimiento que tenemos y la conciencia que ponemos por obra. A mayor conocimiento, mayor conciencia purificada. A menor conocimiento de la palabra de Dios, mayor conciencia impura. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Así que, hermanos, no caigamos en la mentira del adversario, celebrando tradiciones y costumbres que nos engañan. Amén. Estamos escuchando la voz de Dios, hermano. Deseamos de todo corazón
que al estar escuchando la verdad, esta verdad, hermano, es la que nos da la salvación a través de la obediencia a sus principios. En el hogar, hermanos, es donde el enemigo trabaja, porque sabe que es una institución sagrada el matrimonio. Él desea, hermanos, romper hogares. Él desea, hermanos, ver hogares desbaratados. Pero Cristo vino a edificar la casa. Si Él no le edifica, en vano humanamente tú trabajas. Este mes, hermanos, el mes de octubre, se ha hecho mundialmente estas tradiciones. En nuestros países, hermanos, la cultura es ofrendas, visitar panteones, y se llevan días en los cuales hay celebraciones distintas por los accidentados, por los niños, por los grandes. Y hay días que hacen ofrendas y celebraciones en panteones. Cuando la palabra de Dios habla del estado de los muertos, ya no escuchan, ya no oyen, su memoria pasó al recuerdo. ¿A qué vamos a dejar flores si ya no ven? Hazlo en vida, hermano, cuando tienes ese padre, esa madre que todavía respira. Atiéndelo. Estamos llevando la familia. Estamos pidiendo en este día que lo que Dios nos está hablando, seamos sensibles. Si tú por ignorancia a la palabra de Dios participas en hacer celebridades en los niños, porque los niños son inofensivos, los niños son, hermano, inocentes, no saben. Si tú les muestras un vestido, si tú les muestras un juguete, ellos se alegran. Pero atrás de ese vestido, ¿qué estás invocando? ¿A quién estás ofrendiendo esa vida? Al estar marcando tu casa con una calavera, con una calabaza, con telarañas, con adefesios que están en la puerta, ¿qué estás invocando? Estás marcando el territorio para que las tinieblas entren. Aquí claramente en Colosenses 2:8 dice que son espíritus de maldad. Por eso este día oye la voz de Dios. Oigamos, hermano, lo que Dios nos habla a través de su santa palabra. No somos nosotros, Dios nos está hablando. Tradiciones engañosas. Todo el año, hermano, se celebran tradiciones que no vienen de Dios. Se confunden y son influencias, hermano, que pervierten. Pidamos la sabiduría divina. Si por ignorancia la palabra, hermano, participas, pide al Señor que te dé la luz, la claridad, para que lo que hagas en este día, hermano, sea porque Dios te ha dado la luz y la claridad en tu mente. Y sobre todo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Son mandamientos que Dios nos ha dado, hermano, para establecer un hogar edificado en Cristo. Por eso se está llevando, hermanos, la palabra de Dios que nos ha hablado, hermano, como padres principalmente, como abuelos, porque muchas veces los abuelos tienen influencia con los hijos. Y Dios demandará, hermano, si tú tienes la luz y sigues callado, Dios te va a demandar, porque esa vida se pierde. Pidamos en este día, hermano, que como padres y abuelos entreguemos cuentas buenas a Dios, que seamos obedientes a sus principios y a sus mandamientos. Y si la luz está en tu corazón, lleva la luz y no confundas. Tú muchas veces dices, nadie me ve, nadie sabe, pero los ojos del Señor están puestos sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de cada uno de nosotros. Pidamos en este día, hermanos, que no haya confusión y cubramos a los jóvenes, a los niños, esos hogares. Y que si has colocado cosas, retíralas, hermano. Pide al Señor cobertura y protección para tu hogar y que esa casa esté cimentada en la roca, que es Cristo Jesús. Llevamos la palabra de Dios y Dios nos habla a través de un escrito está. Lleva esa palabra, hermano, anota las citas bíblicas. Entre menos palabras humanas se lleven, que el hombre, que yo digo, que yo opino, que yo pienso. No, hermano, ¿qué dice Dios? Desecha eso que se dice yo pienso o yo creo. No, ¿qué dice Dios?
¿Qué dice Dios acerca de nuestro comportamiento? ¿Somos fieles a sus principios? ¿Amamos a Dios como decimos? ¿Oramos, hermano, o pedimos cada vez que tengamos una situación difícil es cuando oras? No, hermanos, la oración es permanente. La oración es el aliento del alma Amén. viviente. Por eso este día, hermanos, estamos llevando tradiciones engañosas. Anota las citas bíblicas y pide al Señor que confirme en tu corazón la verdad. El Espíritu Santo es el que hará la obra en ese corazón que está deseoso Amén. de obediencia a sus principios. Así Sergio, es. Dios nos habla. Así es. Entonces, hermanos, la Biblia nos presenta una serie de advertencias, de prevenciones, de exhortaciones para no participar en toda situación que ofenda a Dios. Pero la decisión la tiene usted, porque Dios no impone, Dios convence. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 10 y el versículo número 23, nos lo revela. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, dice la Escritura. Es decir, todo aquello que no vaya en contra de la voluntad de Dios. Todos tenemos a nuestro alcance el decidir. Participo de tal fiesta, de tal celebración, de tal costumbre, de tal reunión, de tal evento. Analice usted, ¿lo va a usted edificar? ¿No va a ofender a Dios? Usted mismo va a tomar la decisión, pero respaldado en un escrito está. Dice, pero no todo conviene, no todo edifica. El cristiano, por su conocimiento, debe de dar testimonio de su comportamiento ante los demás. Y por motivos de conciencia, en ocasiones nos debemos de abstener de participar de ciertas fiestas, ciertas tradiciones, ciertas costumbres, ciertos eventos, porque no edifican, sino que todo es una cosa aparente para cumplir con la ley del hombre, como la ley rabínica. 1 Corintios capítulo 8, versículo 9, la escritura dice, mas mirad que esta vuestra libertad de ninguna manera venga a ser tropezadero, que son débiles, para los débiles. Es decir, la verdad y el conocimiento que yo tengo de Dios lo debo de manifestar. Y con ese conocimiento debo de ayudar al que no tiene el conocimiento. Y no venir y condenar y ser una piedra de tropiezo. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Aquí en 1 Corintios capítulo 10 y el capítulo 8, versículo 10, la palabra de Dios nos da la razón por qué no debemos de ser tropezadero a los demás. Nosotros no debemos de juzgar la decisión de los demás. Sí le debemos de hacer lo que Dios dice, pero quien nos va a convencer no soy yo, sino que los va a convencer la palabra. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil, es decir, que tiene poco conocimiento de Dios, no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Si nosotros que nos decimos cristianos participamos de esas fiestas paganas, aquel que apenas está creciendo en el conocimiento de Dios va a ver nuestro ejemplo y va a participar sin tener el conocimiento que nosotros tenemos y somos una piedra de tropiezo para que esa alma busque de las cosas de Dios y no de las cosas del adversario. Es lo que la Escritura dice. 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 y 20. Aquí la misma Escritura, hermanos, nos dice qué actitud debemos de guardar o si nos debemos de aislar y no participar de las celebraciones familiares. Y aquí viene un asunto importante, porque muchos de nuestra familia, hermano, no tienen
el conocimiento de Dios ni profesan nuestra fe. Entonces usted se preguntará, entonces debo de asistir a las reuniones familiares, aunque celebren otra festividad. La escritura lo ilustra de esta manera, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Es decir, Pablo era siervo de Jesús, pero Pablo se rebajaba el conocimiento que tenían los demás. ¿Para qué? Para ganar a muchos. Con sus palabras, con su testimonio, con su comportamiento, por no participar de la fiesta, pero por estar presente y dar testimonio de que Jesús vivía en él. ¿Para qué? Para ganar a muchos o al mayor número. Por eso dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Pablo, hermano, se adecuaba según las circunstancias que había en el ambiente donde él estaba para dar testimonio y para ganar a los demás. Y esa es nuestra posición como cristianos. Tal vez en nuestra familia, hermanos, por ignorancia de la palabra, celebren el Halloween, celebren la Navidad con todo lo que representa, la idolatría a imágenes, la invocación a los muertos, muchas cosas que involucra. Y usted diga, no, yo no voy porque están celebrando esta festividad. Pablo nos lo está diciendo muy claro. Dice que él se hacía a los judíos para ganar a los judíos, que se hacía a los que estaban sujetos a la ley, él no estando sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Nosotros, como lo hemos visto por la Biblia, hermanos, como cristianos, no nos tenemos que aislar, y mucho menos de la familia, porque Jesús ya nos lo mostró en una fiesta de bodas. Él participó, él hizo un milagro y él se sujetó a las tradiciones que no ofendían a Dios. Entonces nosotros no podemos decir, yo no voy a la fiesta de mi familia porque están celebrando una fiesta pagana y no voy a participar. Pablo nos lo dice claro, podemos estar presentes, no participar, sino dar testimonio para ganar muchos al reino de Dios. O sea, hermanos, ya más claro no puede estar lo que la escritura nos está diciendo. Y sigue diciendo en su razonamiento, aquí en el versículo 21 y 22, dice, a los que están sin ley, o sea, sigue abarcando lo que él está ministrando, la idea que él está dando a sus oyentes. Dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Él tenía el temor de la ley moral, conocía la palabra de Dios, pero estaba dentro de los que no conocen a Dios, ni respetaban sus mandamientos, ni tenían la ley de Dios. Es lo que Pablo está diciendo, sino bajo la ley de Cristo, porque él se sometía a la ley de Cristo. Nosotros podemos estar en un lugar, hermanos, incómodo, o en un lugar que esté infectado o que esté lleno por mala influencia, pero nosotros somos la luz. Por eso la escritura dice que nosotros somos la luz para alumbrar las tinieblas de maldad. Y luego dice el motivo, dice, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, es decir, a los que tienen poco conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para ganar a los que tienen poco conocimiento de Dios, o sea, a los débiles. Dice, me he hecho de todo. Y en esto sintetiza el Evangelio, que él se presentaba en cualquier lugar, hermanos, sin perjuicio. Él se adecuaba, pero no para seguir sus tradiciones y costumbres, sino para hacer la luz dentro de las tinieblas. Y esta es la actitud del cristiano que puede fomentar o que puede hacer dentro de su familia que es inconversa.
dar testimonio como Pablo lo hacía. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Ahí está el propósito, hermanos, del cristiano. Ahí está el propósito de la vida del cristiano. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12, la escritura dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y esto, hermanos, es una advertencia, porque muchos dicen, yo voy a participar o voy a estar en esta celebración para dar testimonio de Jesús, que Él vive en mí. Pero Pablo nos advierte, mire que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque muchos pueden ser atraídos por ese tipo de celebraciones. Por eso muchos apostatan de la fe. Por eso muchos se alejan de Dios, porque cayeron en la red del adversario con sus engaños y mentiras, y al ratito usted los va a ver idolatrando, invocando a los muertos y haciendo a un lado los preceptos y la ley de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 11, la escritura dice, y con esta, hermanos, con esta cita queremos concluir esta pequeña meditación. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Esta es una declaración, hermanos, que tenemos que cumplir. Este es un mandato que tenemos que hacer. No participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. ¿Cómo las va a ver? ¿Cómo las va a reprender? Con un escrito está. Los cristianos no deben de participar en las infructuosas obras del pecado, ni siquiera tolerarlas. No tolerar un adornito, no tolerar una calabaza, no tolerar esas señales, esas imágenes, esos ídolos que lo único que hacen es invocar la presencia de las fuerzas del mal. Y la escritura nos dice, sino más bien reprenderlas. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Donde usted esté, hermano, así esté usted en su familia celebrando o que ellos estén celebrando una fiesta pagana, usted debe de ser la luz para que manifieste usted el poder del Evangelio y el poder de Cristo en su vida. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Vamos a pedir al Señor en oración que lo que hemos escuchado, con temor y temblor, seamos obedientes a sus principios. Oremos en este momento para que lo que Dios nos habló se cimiente. Padre amado, humildemente ante ti, rogamos ante todo que perdones. Tu pueblo perece por falta de conocimiento, pero tú has dado la luz, la claridad de mente. Has dado, Señor, la claridad para saber escoger el bien y el mal. Rogamos humildemente que lo que tú nos has hablado, Señor mío, caiga en tierra fértil y dé fruto, Señor. Cubre los hogares, cubre las familias, cubre a los niños, a los jóvenes, cubre esos matrimonios jóvenes. Y ruego, Señor mío, que des gracia en edificar familias. Favorece, Señor mío, esta pequeña meditación que tú nos hablaste con poder. Bendice grandemente el culto familiar, bendice las oraciones, bendice el ministerio de oración y favorece, Señor mío, lo que tú diste. Gracias te doy, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada día. En el nombre de Jesús pongo la familia y el hogar en tus manos y ruego, Señor, por esas lágrimas que se derramaron en este día a favor de salvación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por este día en el cual el Señor nos habló. Un feliz matrimonio en armonía con Dios. Amén.